Muy bien. Ok. Muy bien. A ver, pues platícanos quién eres. Ok, bueno, mi nombre es Ariel Yuri Argamiño. Ujú. Yo soy nutriólogo. Yo empecé a estudiar nutrición como en el 2013, más o menos. Ok. Acabé mi carrera como para el 2016 Ujú. y a partir del 2016 empecé con la carrera. Ok. Eh, Ok. yo inicié en una asociación, fue como mis prácticas. Bueno, estuve en un gimnasio haciendo Ajá. prácticas Ok. y después metí en una asociación donde ya tenía pacientes más clínicos que deportivos. Me gustaba mucho esa parte, pero sí siempre fue mi enfoque más en la parte deportiva. Ok. Desde niño siempre he hecho ejercicio, siempre he jugado fútbol, he Ok. estado en escuelas de fútbol desde niño. En la universidad estuve también en escuelas de fútbol y creo que por ahí fue mi interés por la nutrición más que nada. Ok. Pero ya desde ahí después se me surgió un consultorio, Ajá. después se me ofreció la clínica, que es ahorita el lugar aquí en Life, donde se me ofreció la renta y todo el consultorio y fue donde empecé a elaborar aquí. Llevo 2 años y medio más o menos. Ah, ok. Excelente. Oye, ¿y cómo surge esta idea o de dónde nace la idea de saber cómo tu cuerpo reacciona ante ciertas situaciones? Porque sabemos que el deporte, pues, es muy cambiante, ¿no? Sí. Y cada deporte, pues, es diferente y cada deportista es diferente. Entonces, ¿por qué fue que decidiste la nutrición deportiva? Nos comentas que fue por el fútbol o por Sí, la práctica deportiva, pero ya que estuviste dentro de la nutrición, que empezaste a conocer, o sea, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ok. ¿Cuál fue la razón principal de querer saber más acerca de la nutrición deportiva? Sí, te digo, el inicio fue esa parte, que siempre he Ajá. hecho deporte, entonces siempre me interesaba como aumentar el rendimiento de Ok. cada uno de Ajá. los deportes que he realizado, ¿sabes? Ok. Entonces, de ahí fue mi principal interés, pero después con el hecho de estar conociendo también en casa, lo has visto, que la mamá o el papá o que se llegan a enfermar o que tienen alguna patología o que empiezan a tener enfermedades un poquito más crónicas y Ajá. saber que la nutrición o por lo menos alimentos puedes ayudar a prevenir e incluso a sacar de alguna enfermedad a alguno de los pacientes, fue que empezó mi interés en esa parte de la nutrición. Ya enfocado un poquito más al deporte, fue el fútbol, fue el que me llevó a ello más que nada. Oye, ahorita tocaste un tema, creo que es muy importante Ujú. que las personas lo conozcan y sepan. Esa parte de tener o acudir a un nutriólogo cuando lo Ujú. necesitan y no como un tema preventivo. ¿Qué opinas acerca de esto? Justamente, y lo hemos visto, incluso lo hemos aplicado, o sea, en alguna etapa de nuestra vida, Sí, claro. que hasta que ya nos pasa es cuando empezamos a necesitar de un nutriólogo o de un Ajá. especialista, hablando en general. ¿Te ha pasado? Algunas Sí, veces claro. hasta con la parte de la fisioterapia, también es Ajá. algo que ahorita está muy de moda y que es importantísimo también la Sí, fisioterapia. que acudes ya cuando tienes el dolor o la Justamente, molestia, ya ¿no? cuando me lesioné, ya cuando, Sí, o sí. sea, pero llevas ya un año con una Ajá. lesión que ni siquiera la tomas en cuenta y ya cuando en verdad esa lesión se hace un poquito más Ajá. crónica es cuando empiezas a atenderla. Con la nutrición es algo similar, o sea, justamente sabemos que hay alimentos que en el día a día nos hacen mejor que otros, Ujú. pero hasta que ya tenemos que el ácido úrico elevado, que ya me estoy hinchando de los pies, que me siento mareado constantemente, que me siento cansado, que la hipertensión, o sea, que empieza a tener varios factores o varios incluso síntomas, sin necesidad de estudios bioquímicos, sin estudios de sangre, Ujú. así por el simple hecho de estar el día a día, te sientes cansado y sin energía, es cuando ya empieza uno a preocuparse. Cuando esto debería ser desde niños, o sea, los papás empezar a educar a los niños para que de esta manera sea un poquito más fácil llevar esta parte de la nutrición y sea sobre todo preventiva. Claro. Hay una parte donde mencionan que, bueno, que la medicina más barata o la más efectiva es la nutrición. Sí. Justamente si te empiezas a cuidar desde ahora, Ujú. evitas una patología o una enfermedad a largo plazo que te pueda salir un poquito más cara, ¿sabes? Entonces, de ahí es donde viene. Ok, muy bien. Oye, ahorita también quería tocar otro tema muy importante porque mencionaste sobre la educación en cuanto a la nutrición. Ujú. ¿Cómo ves a México en cómo está educadas las personas o los mexicanos en cuanto a la nutrición? Porque en mi caso como profesionista del deporte, pues ves que también hay muchas deficiencias, ¿no? Sí, En el sistema educativo, ya sí, dejando de lado como la parte de los papás, porque pues tenemos nuestra cultura y sí. eso también influye, ¿no? Influye la manera de cómo te creciste, te desarrollaste, pero se deja muy de lado la educación nutricional. Tú como profesionista, cómo cambiarías esto o qué dirección tomarías para mejorarlo? Ok, la salud pública es importantísima. Sí. En clases desde niños, empezar a educar a los niños, como te comento, creo que será la clave, será la estrategia que puedes utilizar.
También estando dando pláticas tal vez a los adultos, pueden ser las herramientas que vamos a utilizar. Y justamente hablaste de la cultura, o sea, cada país tiene su cultura y su tipo de alimentación, o incluso la facilidad de cierto tipo de alimentos. No sé, en México el arroz, frijol, todo ese tipo de alimentos como más accesible, maíz, todo ese tipo de alimentos y es el que más se iba a utilizar. Entonces, tú lo sabes, Fede, he hablado mucho contigo, por eso es que tenemos esta asociación y esta parte de entendernos mucho, porque es el personalizar al paciente, saber que cada paciente es distinto, saber que cada paciente requiere diferentes cosas. Entonces hay que empezar a educar a la población desde los niños y ya a los adultos empezar a dar pláticas para saber que puede ser preventivo. Justamente utilizar esa palabra prevención, más que ya cuando ya nos pasó, cuando ya estamos enfermos, tratar de ejecutar. También se puede, pero pues se puede de tiempo antes, prevenir justamente sería lo más adecuado. Sí, de hecho, esa parte de nosotros como profesionistas que buscamos un bienestar social, ¿no? Antes que nada de lo que le podemos estar dando como un servicio, vemos cómo podemos ayudar a las personas, ¿no? Cómo nosotros podemos darles tips de manera profesional, Sí. porque ahora en la actualidad pues vemos que Instagram está llena de información, que las redes sociales están llenas de información y no sé tú qué piensas que tanto exceso de información que existe ahora, las personas se confunden porque no saben qué hacer, qué es bueno, qué es malo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué piensas? Hay mucha mala información y lo hemos visto, las redes sociales tanto nos han beneficiado como también nos han hecho algo de daño, justamente por eso, porque pusiste a cualquier influencer y no es por atacar a alguna persona en específico, sino muchas de las personas por generar seguidores, por tener gente que esté ahí con ellos, así, entonces dar mala información, empiezan a crear contenido que al final de cuentas ni siquiera está basado científicamente, entonces empiezan a confundir a la sociedad. Justamente lo viviste, también soy profesor, doy clases y justamente doy una materia donde explico mitos y realidades, que es de las primeras materias que empecé a impartir, que es esa parte de empezar a desmentir justamente todo lo que vemos en internet o lo que hemos visto de que dice que la abuelita o que la tía o que de hace mucho tiempo se creía. Entonces, que volvemos a lo mismo de la parte de la cultura, ¿no? Sí, la cultura nos ha llevado a ese tipo de cosas. Y la mala información que muchos de internet, como te comento, hay muy buena información y que sirve muchísimo, pero está basada científicamente, pero hay otra información que ni siquiera está basada en nada, ¿sabes? Y muchos lo hacen por generar seguidores y por esa parte. Siempre te lo comenté, hay que tratar de personalizar a los pacientes, saber que cada uno es distinto y sobre eso ejecutar algún plan, ¿sabes? Sí, porque normalmente se basan por ejemplo, en la visualización de la persona que está ofreciendo cierto plan, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera es personalizado, que pues ese plan se lo aplica a todas las personas. Sí, ¿no? En general, pero vemos que la realidad, pues que cada persona es diferente y que cada persona reacciona inclusive a diferentes distintos alimentos, que también puede llevar un cierto riesgo a la persona porque puede tener alguna, no sé, puede ser alérgico, puede tener reacciones que perjudiquen su salud, porque al final estamos trabajando con personas y nosotros, aunque seamos de deporte, pero la nutrición, la fisioterapia, pues vamos enfocados a la salud, porque al final estamos alterando una parte fisiológicamente hablando y bioquímicamente. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Justamente, y saber que, por ejemplo, las mujeres pueden ser distintas un poquito a los hombres también en la parte del periodo. Sí, claro. Hay que preguntar sobre eso también. Yo en Your Nutrition es lo que he hecho, es lo que me hace el diferenciador, el personalizar, el hacer preguntas, el conocer al paciente. Comentaste algo también bien importante, que esta parte de que el paciente, yo siempre les comento, yo lo que quiero generar en ti es que aprendas a comer, no justamente el hecho de tengo un evento, tengo una boda, quiero ir a la playa el siguiente mes, quiero bajar 5 kilos, o sea, eso escucho mucho y es válido también, si eso te motiva a cambiar es hábitos, bueno, ¿no? Sí, generar objetivos es muy bueno y si ese es tu objetivo a corto plazo, pero que de ahí me puedo yo agarrar como nutriólogo para empezar a enseñar hábitos, pues yo mucho mejor. Sí, claro. Pero siempre digo a los pacientes, aquí no quiero que vengas como clavado a decir voy a hacer una dieta, porque incluso el concepto de dieta se le echa un poquito de mala fama, lo relaciono mucho con restricción, con la parte de comer pura fruta y verdura, por ensalada, y no es así. Yo les enseño que, bueno, ningún alimento es malo, sino hay que saberlo cuándo sí consumir y cuándo no consumir. Todo depende de cuántas calorías aporta, qué macronutrientes aporta, o sea, qué objetivo quieres, o sea, entonces ningún alimento es malo, es solo como es aprender a comer y saber cuándo sí y cuándo no.
Y ese es mi objetivo con mis pacientes, que aprendan a comer y que el día que ya no decidan estar conmigo, que se les haya quedado algo de Your Nutrition, decir, me acuerdo que se ejecuta de esta manera, o me acuerdo que tengo que hacerlo de esta forma, ¿sabes? Creo que es algo, eso que mencionas, creo que es algo que a nosotros nos ha unido mucho porque Sí. pensamos muy igual. Sí, sí, Porque sí. al final buscamos, de hecho lo comentaba en un video anterior que tengo en las redes sociales, que lo importante es dejar algo en las personas. Sí. Más allá de decirle, tienes que venir conmigo, tienes que venir conmigo y me tienes que pagar, porque a veces vemos como esa parte de interés económico, ¿no? Muchos sí. Es como el interés económico. Ajá. Y justamente tú y yo es lo que menos buscamos, el interés económico. Entonces, yo no quiero que tú dependas de mí para aprender, ¿no? Sino que buscas la forma más viable para la persona para que aprendan a hacerlo. En mi caso, con el deporte, que aprendan a hacer ejercicio, que aprendan a entrenar, que no les dé miedo entrenar pesado. Ejecuciones, que cuidas mucho eso. Exactamente, entonces es importante cuidar y llevar a cabo esta parte porque se deja muy de lado. Volvemos a lo mismo, el interés económico va tomando relevancia antes que la salud de las personas. Y vemos que actualmente en México, lamentablemente, la orientación privada toma mucha importancia más que la pública. ¿Por qué? Porque a lo mejor es mucho más factible, más seguro, etcétera, ¿no? Pero bueno, son temas un poquito más delicados que a lo mejor en otra ocasión podemos estar tocando y comentando si la gente lo desea así. Y bueno, ¿tú qué le recomiendas a las personas que van iniciando su vida en la actividad física o en el acondicionamiento físico, por así decirlo, ¿no? Ok, relacionado a la parte de nutrición. Sí, relacionado a la parte de nutrición. Hay un cambio radical, o sea, luego las personas lo saben. Muchas veces te ha pasado también que llegan y hacen ejercicios y se suelen cansar muy rápido, o la condición física no es tan óptima y luego tienen temas hasta lesivos, ¿sabes? Entonces, en cuanto empiezan a cambiar hábitos, empiezan a nutrirse mejor. Incluso hay pacientes que yo les llamo autodietas, que es cuando sin necesidad de ir con un profesional, ellos mismos que quité la coca, quité la tortilla, ¿sabes? Quité dulces, quité pan y empiezan a bajar de peso, empiezan a sentir beneficios, empiezan a sentir con más energía y más óptimos en todos los aspectos. Entonces, como que ahí van viendo ellos solitos el cambio y eso es lo que los va motivando. Cuando hacen autodieta yo no estoy en desacuerdo, o sea, cada quien puede utilizar cualquier método que le sirva siempre y cuando cambie hábitos. Lo que pasa es que con los tipos de autodietas es que llegan a mantenerse, llegan a bajar, ejemplo, 5 kilos y les falta de bajar 10, pero ya no pueden bajar. Y llegan muchos pacientes justamente, oye, es que pues ya no tomo ni refresco, ya no consumo tortilla, pero ya no bajo, bajé 5 kilos, me faltan 10, ya no puedo bajar. Entonces justamente ahí es donde requieren de una personalización, que es lo que tú y yo trabajamos justamente, que esa parte de tratar al paciente, ver qué es lo que consume, cuál es el objetivo, cuánto está requiriendo, qué tipo de actividad física, o sea, todo ese tipo de cuestiones son puntuales para yo a partir de ahí actuar, hacer un menú personalizado con las calorías o la energía que el paciente necesita y otra vez empezamos a desbloquear y empezar a bajar de peso de manera acelerada, ¿sabes? Entonces ese es como el tipo de método que podemos estar utilizando o podemos llevar a cabo. Sí, claro, esto que comentas acerca del estancamiento en cuanto al deporte y a la nutrición suele suceder muy frecuente, ¿no? Sí. Una porque, pues como tú dices, dejan de comer ciertos alimentos que normalmente consumen, pero su cuerpo ya se adaptó a ese nuevo estilo de vida. Sí. Ahora tú como profesionista sabes ciertos métodos, ciertas combinaciones en alimentos, ciertos procesos bioquímicos que benefician para que esa persona no esté en el mismo punto siempre, sino que esté evolucionando a favor de su salud. Justamente. Obviamente sabemos que el deporte, pues no necesariamente siempre es salud, porque pues llevan una exigencia dependiendo del tipo de deporte que estén realizando. Lo comentamos, ¿te acuerdas? Es la parte de radicales libres, que incluso con el deporte cuando es excesivo y no se lleva una nutrición adecuada, incluso tus defensas pueden bajar. Entonces dices, hago ejercicio pero me siento cansadísimo y me enfermo. O sea, es el equilibrio. Digo, siempre es importante tener como esta parte equilibrada, ¿no? La salud, la nutrición, una buena priorización en el entrenamiento, porque acudir al fisioterapeuta no es un tema de ya me lesioné, sino como todo como una parte preventiva. Inclusive tener tus citas con el médico, etcétera, ¿no? Porque al final es una educación que tenemos que ir cambiando poco a poco. Aunque no la tengamos muy presente, es importante que la consideremos para nuestro bienestar. Claro que sí, cuesta, pero es más barato acudir a estos servicios antes que después, que ya sea mucho más caro estar en un hospital, ¿no? Lo que te comentaba, la medicina más barata es la nutrición y la prevención. Así es. O sea, en general puede ser la prevención. A lo mejor, si hablando de temas de nutrición, pues la alimentación te va a llevar a ello. Pero si no en temas general, pues la prevención sería el nombramiento que se le puede dar. Es prevenir como haciendo ejercicio. Prevenir la parte de nutrición alimentándote bien. Con el médico haciendo tus chequeos. Entonces, como que la prevención sería la clave.
para evitar justamente en un futuro tener una fotografía que sea más cara y que sea más complicada sobre todo. Sí, y bueno, para finalizar, pues, esta parte de Trainosphere, del proyecto que se estaba realizando en cuanto al entrenamiento saludable, busca más que nada como integrar a todo el grupo de personas, ¿no? Es por eso que, pues, te invitamos a que fueras parte de él, porque tú vas a ser el protagonista de los planes alimenticios. Y bueno, queremos saber tu opinión acerca de este proyecto, cómo lo ves, qué piensas, o crees que buena orientación, qué opinas acerca de Trainosphere. Bueno, yo desde que te conocí, Fede, que llevo yo creo que 2 años, creo más o menos que te conozco, supe de la forma en la que trabajas, de la manera, bueno, para que la gente conozca, incluso yo te di clases hace como 2 años, pero desde ese tiempo fuiste un alumno destacado, junto con tus demás compañeros, que también, pero siempre fuiste ese alumno que quería algo más, ¿sabes? Y quería preocuparse por algo más y prevenir de una vez, entonces eso me interesó mucho. Yo vi la parte que tienes y la pasión que le tomas a Trainosphere, y desde que iniciaste he visto tu interés por el cambio en las personas, y justamente eso fue lo que me llamó mucho la atención, que no ves la parte económica, el decir quiero que vengan a Trainosphere para entrenar conmigo y que empiecen aquí a ejecutar para yo ganar dinero, sino más bien quiero hacer un cambio en tu persona para tu beneficio, ¿sabes? Para tu salud. Entonces eso me interesó mucho, y justamente lo que te hablo desde un inicio, que es la personalización. Ese ha sido mi diferenciador con los demás nutriólogos, y es por eso que me llegué a asociar contigo, y estoy muy cómodo y muy a gusto trabajando, y vamos a crear buenas cosas, vas a ver. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Me dio gusto tener esta charla contigo. Espero que les haya gustado, y si quieren tener un poquito más de videos acerca de la nutrición, sobre carbohidratos, proteínas, todos los procesos que ustedes quieran saber, pues comenten. Y ya saben, ¿qué? No importa. Ajá, ¿cómo era el tu bienestar al alcance del movimiento? Sí, tu bienestar al alcance del movimiento. Ajá, y recuerden, tu bienestar está al alcance del movimiento. Gracias, Ariel. No.